Buenas, buenas. Si sos profesional y al mismo tiempo padre o madre, bueno, no sé en qué tiempo, este video te va a interesar. Arranquemos con esta pregunta. ¿Quién está educando a nuestros hijos en este momento? En los últimos años se ha evidenciado una creciente ruptura de la comunicación. No es ninguna novedad lo que estoy contando, principalmente entre adolescentes y los adultos de referencia, o sea, nosotros los adultos a cargo. Esto está marcada por una sensación de incomprensión mutua, tanto el adolescente que no entiende al adulto y el adulto que no entiende al adolescente, soledad emocional que se va dando y que en ellos se manifiesta bastante, y la distancia simbólica. Esa es la piedra angular de este video. ¿Por qué digo la piedra angular? La distancia simbólica que se da a este nuevo universo de las redes sociales y que solemos denominarlo como el mundo virtual. Que en realidad el mundo virtual se puede decir para un jueguito, donde ellos están ahí en la virtualidad construyendo un mundo, pero cuando se comunican con otros adolescentes es tan real como el mundo en el que estamos, porque es un medio de comunicación, que ellos interactúan y sociabilizan en él, no como el adulto, porque nosotros utilizamos las mismas herramientas o similares para comunicarnos, pero con otros significados. Esta brecha comunicacional no es nueva, se dio siempre entre generaciones, o sea que no vengo a descubrir el agujero del mate de nuevo, simplemente que anteriormente, tanto la generación de nuestros padres que nos criaron a nosotros como la anterior a ellos, había roles que se cumplían y se respetaban. Ya con nosotros empieza a cambiar, se empieza a flexibilizar y más aún la generación siguiente como ser la millennial tan criticada últimamente y ni hablar de estos adolescentes que estamos teniendo hoy en la actualidad. Y desde mi interpretación tiene que ver con la ausencia de los adultos, que es lo que marca la deriva de los adolescentes. Si no estamos nosotros para acompañarlos, guiarlos y poner límites a esa adolescencia, el adolescente va a transgredir todos los límites que se le pongan porque para eso está la adolescencia. Ahora la pregunta es, porque hablé de soledad emocional, ¿están realmente solos? La virtualidad, especialmente de las redes sociales, plataformas de mensajes o jueguitos online, es el lugar donde ellos se desarrollan. Se convirtió en el territorio y es un territorio ajeno y amenazante para algunos de nosotros los adultos porque no lo entendemos. Mientras que para ellos es el entorno principal donde exploran, donde se conocen, donde se muestran tal cual son y también donde ensayan personajes, ¿no? A la hora de sociabilizar, a la hora de identificarse con otros. Pero es parte del proceso. ¿Qué rol estamos ocupando los adultos? Una buena pregunta. ¿Cómo impacta la virtualidad en los vínculos? A este nuevo escenario virtual se suma que el bullying o el malestar emocional, los adultos solemos reaccionar tarde. A veces lo minimizamos. Si bien es cierto que cuando nosotros éramos adolescentes seguramente nos habrán dicho que esos problemitas eran problemas de chicos, ya se te va a pasar, no le des pelota, eran las frases comunes, por lo menos las que a mí me decían. Sin embargo, hoy eso cobra otro significado y tiene otros significantes para esta nueva adolescencia. Por eso es fundamental la reacción nuestra. No caer en minimizar, pero tampoco exagerar. Ellos los van viviendo con pasión. Para ellos, un no, un sí, un tal vez, son cosas que la viven con mucha pasión. Entonces, ponen mucha emoción en eso. Aprender a conocer el lenguaje emocional y el lenguaje simbólico en el que se mueve nuestro adolescente es una tarea y es un desafío. Y cuando digo lenguaje emocional y simbólico, me estoy refiriendo a los memes, a los emojis, a los silencios en las redes, a los likes, cosas que nosotros le damos un sentido, una interpretación, pero ellos le dan otro diferente, tienen su subcultura. ¿Qué rol estamos ocupando los adultos? ¿Cómo impacta la virtualidad en los vínculos? ¿Qué podemos hacer para reconectarnos con ellos? Este video surge de que vi la serie Adolescencia, la cual muestra de una manera descarnada y en algunos casos bastante exagerada distintos ámbitos, ¿no? Voy al ámbito docente, el ámbito familiar, el ámbito de la justicia. El ámbito docente, que es uno que me toca de cerca porque también soy docente de nivel medio, si bien en mi interpretación está exacerbada, no significa que no sucedan situaciones así en algunas instituciones escolares, donde los adultos parecen haber perdido el norte, la autoridad, los adolescentes se expresan de una manera muy visceral y muy pasional, no se cumplen las normas y te miran para ver desde el uniforme mismo, entren a un colegio y van a ver que el uniforme está reglamentado de una forma, pero se cumple de otra. Bueno, sí que cumple, ¿no? En esta serie, un adolescente sufre bullying y termina realizando o termina siendo inculpado de un hecho trágico donde muere
una adolescente. Más allá de la serie, lamentablemente en los últimos días ha sido noticia agresiones de adolescentes entre adolescentes y agresiones que han pasado a límites muy serios y que es un llamado de atención a nosotros, a los adultos, en acompañar a esta nueva adolescencia. Muchos adolescentes conviven con adultos referentes o adultos responsables, pero ese convivir es típicamente porque emocionalmente y simbólicamente parece que estamos ausentes, tanto nosotros como ellos. Entonces acá viene la pregunta, ¿qué lugar ocupamos hoy en día los adultos, ¿no?, en este mundo emocional que se está construyendo principalmente en la psicología del adolescente? Si miran las imágenes van a ver ahí que tienen lo que se puede interpretar como una abuela mirando el celular y el niño con el celular en la mano y una tablet, o una familia donde están sentados en un sillón y ambos padres con el celular en la mano. Las pantallas vinieron a interrumpir la comunicación, más allá de que podría ser un medio que agilizaría la comunicación. Una de las cosas que me tocó como papá es poner un límite, ¿no?, a la hora de almorzar o cenar. Este límite decía sin pantallas y sin pantallas para el adulto también. La excusa de que el trabajo que me pueden necesitar, la cual muchas veces puede ser válido, es importante que también lo entremos a mostrar porque se educa con el ejemplo. Y seguramente va a haber enojo, berrinche y protesta de parte del adolescente porque quiere tener el celular o la tele prendida o la tablet o lo que sea. Y es ahí donde viene la autoridad del adulto. Y bancarse los enojos, las caras o lo que sea que te haga el adolescente. Con respeto, pero permitirle expresarse, permitirle discutir, entre comillas, porque no es discutir la norma, simplemente va a poner seguramente su punto de vista, y ahí es donde el adulto con tranquilidad y con seguridad mantener el límite y no flexibilizarlo. ¿Qué significa esto? Comer sin los celulares en la mesa. ¿Qué se rompió en el vínculo? Y la comunicación pasó a ser un vínculo de descarga emocional agresiva, donde, porque te lo digo yo, tal vez porque nos enseñaron así, pero no significa que lo tengamos que repetir. Si le vamos a dar una norma, si la vamos a hacer cumplir, no necesariamente tenemos que exaltarnos cuando no la cumplen, porque no la van a cumplir en la primera. Eso se educa desde muy chiquito. Entonces, y en algún momento transgrede la norma, es con empatía y con autoridad, no con autoritarismo, volver otra vez a poner la norma donde corresponde y que los sujetos nos vayamos vinculando desde esas reglas claras. Por sobre todas las cosas, reglas claras, bien comunicadas y entendidas. Los adultos quedamos fuera del sistema simbólico del adolescente. No compartimos sus códigos ni espacios, no formamos parte de su representación interna. La representación interna me refiero a ese mundo psicológico que se va construyendo, de él con sus pares, de él con nosotros los adultos. El grupo quedó fragmentado, o sea, sin guía y sin líder cuando no cumplimos estas normas que ponemos. Como decía Pilar Sordo, antes un castigo era un castigo, ¿no? Y si la madre le decía que no, o el padre le decía que no salía por un mes, el mes tenía 30 días. No es que a los 15 días ella se iba, empezaba a insistir y déjame salir, que el cumpleaños, que fulana, que esta, y la mamá o el papá le autorizaba. No, cumplía hasta el día 30. Dice ella en una de sus conferencias, Flaco Favor le hizo parte de la psicología que venía con estas nuevas normas de flexibilización de normas, ¿no? Valga la redundancia. Porque en realidad lo que no le hemos permitido construir un hábito con límites claros donde tiene que moverse. La virtualidad redefine el espacio-tiempo del grupo adolescente. ¿Qué significa esto? Antes, cuando nos juntábamos nosotros y decíamos en un lugar a tal hora, era un lugar físico donde íbamos y nos encontrábamos y ahí sociabilizábamos. Hoy es la red que puede ser un juego, pueden estar jugando en línea, puede ser una red social como Instagram, TikTok, la que sea, o cualquier medio que hoy tienen ellos para interactuar con otros adolescentes. ¿Qué pasa? A veces esta tarea vincular no es sostenida de manera explícita e implícita, y para eso estamos los adultos, para empezar a mostrar cuáles son las normas que se dan en la casa primero, después en los ámbitos educacionales como en la escuela. Los docentes también tenemos responsabilidad, que no queden los roles desdibujados o roles disfuncionales, donde el liderazgo queda ausente, ¿no? Y el joven queda como un chivo expiatorio, un chivo emisario, pero no nos hacemos cargo de nuestras propias incoherencias. Si yo digo celular no, ni bien aparece una notificación, ¡tum!, abro el celular. Ahí le estoy dando un mensaje contradictorio. Lo mismo en el aula, el docente con el celular en el aula. Claro, los chicos no pueden celular en el aula y sin embargo el docente lo está ocupando. Eso ya es un mensaje contradictorio. Y es fundamental entender el vínculo, principalmente del grupo familiar, como una unidad de análisis, donde antes se hablaba del sujeto y el objeto. O sea, el padre y los hijos, unidireccional. Padre o madre daba la orden, los hijos lo tenían que acatar. Nos guste o no nos guste. Poco protestábamos. Y si protestábamos, sabíamos las consecuencias. Ahora, muchos de mi generación, o la generación que nos sigue a nosotros, los millennials, lo que hacen es flexibilizar esa teoría de relaciones de objeto, para que no sea así tan unidireccional. Pero
no construimos una teoría de vínculo sano de sujeto a sujeto donde aprendemos porque es bidireccional y el aprendizaje es mutuo, porque la afectación es mutua. ¿Qué es lo que tengo que trabajar acá? Acá lo que tenemos que trabajar principalmente es cómo construimos una relación y nuestra responsabilidad es acompañar en el aprendizaje y en la formación de nuestros adolescentes. Podemos tomarlo como una estructura triádica donde está el sujeto, el objeto y la cultura. Entiéndase como sujeto nosotros, objeto el adolescente y la cultura que es la que nos atraviesa a todos. Entonces, ¿qué nueva cultura nos está atravesando en esta era digital? ¿No? ¿Qué nueva cultura es la que estamos viviendo y a lo mejor no estamos entendiendo? Nuestra generación y hacia atrás hemos conocido la tecnología desde su nacimiento. Hemos tenido una evolución e interpreto que llegó hasta el uso de la computadora y la globalización a través de Internet. Pero esta generación actual, principalmente estos adolescentes, nacieron con las redes sociales. Entonces, ¿somos nada más que observadores o somos observadores interpretativos? Cada generación interpreta la realidad desde su marco de referencia, los cuales siguen replicando en un presente que no se ajusta a su historicidad o cultura aprendida. O sea, lo que nosotros aprendimos hoy nos ajusta 100% así. Por ende, tenemos que aprender como observadores que somos a cómo vamos a transitar esta nueva realidad. Entender que el cerebro adolescente está en construcción, tiene una alta sensibilidad emocional y una búsqueda de pertenencia continua y de autonomía. Es propio de la adolescencia, tiene que buscar su propio límite, pero para eso estamos nosotros, los adultos, para ponerlo de manera clara. Esas son las normas en las cuales nos tenemos que mover, pero por sobre todo no de una manera unidireccional con autoritarismo, sino entender de la comprensión, de la empatía, de la construcción emocional y el acompañamiento con ello. Eso requiere más que hablar, escucha, aprender a escuchar. El adulto que grita, el adulto que impone, el adulto que va de conversaciones, el adulto que va de momentos emocionales, es un adulto que va desdibujando su rol y va perdiendo su autoridad. Hay que bancarse a escucharlos con respeto, hay que bancarse qué decirles con respeto. Antes nos pegaban un reto y listo, ya nosotros obedecíamos. Hoy no significa que le vamos a decir papito, mamita, no, simplemente como un otro en esta construcción mutua de ida y vuelta, yo soy el adulto a cargo, soy el responsable y en este momento considero que estas son las normas. No celular en la mesa, no salís este fin de semana, porque ya saliste el anterior y el anterior. No te vas a la casa de porque tenés que primero cumplir con tal obligación de la escuela que no cumpliste. Clara las normas, sin gritar, porque seguramente se va a enojar, seguramente va a hacer algún gesto, seguramente va a manifestar su incomodidad. Bueno, haz lo que quiera, manifestala. Mientras no me faltes el respeto, no rompas nada y mientras cumplas con lo que es tu obligación, en este caso, lo que es compromiso con la sociabilización dentro del hogar y la escuela, no hay ningún problema. Eso se logra con conversaciones que a veces no se dan. A ver, me surgen algunas preguntas, no significa que tengan que ser estas. ¿Qué sentiste cuando te dejaron en visto? Obviamente que no agarrás, lo mirás y decís, ¿qué fue lo que...? No, se tiene que haber una conversación previa, se tiene que generar el clima. ¿Quién es esta persona que te da miedo que te ignore en las redes? ¿No? ¿O qué te gustaría que yo entienda de este mundo virtual? Así podemos hablar el mismo idioma, porque si no, estamos hablando idiomas distintos. Nosotros hablamos de nuestros propios mapas mentales, pero esos mapas mentales nuestros están obsoletos al territorio actual, que es el territorio de la virtualidad. Ellos están construyendo su propio mapa mental. También actúan de esos anclajes emocionales actuales, como una publicación en Internet. Para ellos es todo un tema. El meme, que el meme es humillante, la captura virtual, lo que se dicen, para ellos es visceral, es pasional, es lo que están viviendo. Nosotros lo vivíamos de otra forma, en otro tiempo, en otro contexto. Pero la adolescencia sigue siendo adolescencia. Eso no cambió. En síntesis, ¿qué se podría decir que cayó? El rol del adulto, padre o madre, que somos profesionales y como responsabilidad teníamos que tener en cuenta la presencia afectiva y escucha empática, una guía madura emocionalmente. Hoy hay mucho adulto inmaduro emocionalmente y somos adultos rotos tratando de construir una nueva generación. Como docente y como directivo me ha tocado recibir a padres y honestamente no entendía la diferencia entre el adolescente y el adulto.
eran dos adolescentes con berrinches, o ese tutor que tiene, ese padre o madre que tiene que ir al colegio porque fue llamado, porque el estudiante ocupó el celular en un horario que no estaba permitido y como restricción se le dice el celular se devuelve al tutor para que el tutor venga y se entere, a no estar poniendo una sanción. Y sin embargo, esa madre o ese papá que tuvo que dejar de trabajar o que tuvo que pedir permiso para venir a buscar el celular viene pues, de una furia. ¿Y qué trata de hacer? De desmerecer al preceptor o preceptora, de desmerecer o desprestigiar al docente que tomó la decisión de retirar el celular con el que estaba jugando en clase. ¿Qué del estudiante? Que el padre vino a defender el incumplimiento de una norma. ¿Usted qué mensaje le estamos dando? Después queremos que ellos sean responsables y cumplan en casa. No lo van a hacer. ¿Qué falló frecuentemente? La delegación en pantalla, el moralismo, la falta de tiempo emocional, las interpretaciones equivocadas que tenemos con respecto a este mundo virtual de ellos. Los docentes, como ya dije, mediador del conocimiento y el vínculo de su experiencia, siempre emocionalmente maduros, y sin embargo, muchos hemos caído en la reducción del contenido, desatención del sufrimiento psicosocial de nuestros alumnos, el otro como un objeto depositario del saber. Los entrenadores o referentes en algún deporte, inspirar y contener en momentos de crisis, un pilar emocional durante esas crisis. En cambio, se enfoca únicamente en el rendimiento, la falta de capacidad, en la falta de crecimiento o la falta de madurez en su salud mental, instructores o coaches que se vuelven exitistas. Entonces, ¿cómo trabajamos esto? Analizando la definición de grupo de Enrique Pichón Rivière, un grupo es un conjunto restringido de personas que ligadas por una constante de espacio y tiempo, el cual, articulados en su mutua representación interna, se proponen de forma implícita y explícita una tarea que conforma su finalidad, interactuando a través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles. Vamos a tomarla por parte. Conjunto reducido de personas con mutua representación interna. ¿Qué significa esto? Puede ser la familia, puede ser la escuela, puede ser un club, pero en este caso es un grupo determinado de personas que se conocen y saben cómo o interpretan cómo piensa la otra. En la familia sería cada uno conoce a sus hijos y conoce cómo reacciona. Uno es más ordenado, el otro más desordenado, uno más cumplidor con la tarea, el otro menos cumplidor con la tarea, uno tiene más vida social, el otro tiene menos vida social. Si yo le pongo un límite, sé cuál es el que cumple, sea cuál es el que le pido, porque es el que siempre va y hace sin protestarme, sé cuál es el que le pido algo y es el que me protesta. Bueno, esa mutua representación interna que antes que yo vaya y le pregunte o le pida al otro, yo ya estoy interpretando su respuesta, eso se construye y se construye a diario. Pero ¿cómo lo hacemos en el contexto virtual si nosotros no tenemos entrada ahí? Entonces empieza la falla vincular. La interpretación tradicional se refiere a la posibilidad de que cada integrante tenga una representación psíquica del otro, reconociéndose como parte del grupo. Ahora, esta interpretación actual, en el contexto de la virtualidad, muchos adultos no logramos entender el simbolismo universal que tienen. Los adolescentes tienen un lenguaje propio en esa virtualidad. No entendemos los códigos ni su lógica, por lo cual quedamos afuera de esa conversación y no entendemos qué es lo que están diciendo. La falla vincular es cuando no nos preocupamos por aprender. No significa que tengamos que sentarnos a estudiar sobre redes sociales. Significa que tenemos que abrir conversaciones donde ellos nos puedan contar y entender el simbolismo y no tomarlo como una amenaza fantasmática. No sé, no aprendo, directamente ordeno y termino la historia. Ahí tenemos perdida una batalla cultural. Constante de tiempo y espacio es fundamental. La virtualidad es un espacio, como ya dije anteriormente, que en un jueguito puede ser una construcción virtual de un escenario, pero en la realidad es un medio de comunicación entre dos o más personas que están conectadas entre sí. Entonces lo que se dice es un mensaje y el otro lo recibe como tal. Los adultos no consideramos esto como un espacio real, entonces no intervenimos ni comprendemos la dinámica y el poder de exclusión o pertenencia que tienen estos espacios. Por ejemplo, las agresiones, las alianzas, los liderazgos, los bardeos, como dicen ellos muchas veces, que se dan por WhatsApp, Instagram, TikTok, entre otras redes. Los adultos, como no habitamos este espacio, o tenemos adultos que se meten en este espacio y terminan desde su mapa conceptual generando mayor problemas entre los adolescentes. Desde la neurociencia, el cerebro adolescente procesa como reales las interacciones digitales. El sufrimiento virtual es sufrimiento real para ellos. El liderazgo ausente, el adulto que debería guiar en la gestión de límites, no ocupa ese espacio simbólico. Ya hablamos de tarea explícita e implícita. Sociabilizar, educar, cuidar, contener.
implícito que queda para esto, que los adultos tenemos que hacer con nuestros adolescentes, acompañar y ayudar a procesar ansiedades como el miedo al rechazo, a la expulsión, al no ser suficiente. En la película el protagonista se consideraba feo, como se consideraba feo, no atractivo, consideraba de que no le iba a gustar a las chicas. Creo que hemos pasado por eso, tanto varones como mujeres, siempre hemos transitado una etapa de autocrítica, de complejos, de inconformidad con nuestro cuerpo a medida que iba creciendo. Tal vez te ibas con este reclamo a un adulto y obviamente acaba por un tubo, o por lo menos los míos. Oye, hay que escucharlo, no salir corriendo detrás de su demanda, simplemente acompañarlo, simplemente ayudarlo a valorar lo que tiene, ayudarlo a construirse psíquicamente desde sus fortalezas, no criticar sus debilidades, no estar minimizándolas porque eso no ayuda. Hay que trabajar con ellos en la construcción de su propia imagen y no librarla a lo que hoy los medios tienen. No hay un compromiso emocional ni responsabilidad en sostener conversaciones que habiliten el crecimiento y la emocionalidad compartida con el adolescente. Cuando empieza a hablar, nos callamos, simplemente escuchamos y mentalmente agendamos, porque ahí es cuando se expresan. No ya quiere dar un consejo, una opinión o una crítica, le está hablando. Y lo hacen en los momentos menos esperados, a lo mejor cuando más apurado está, cuando más cansado está, cuando más tarde en la noche. Pero el momento en que sintió la confianza para abrirse y contarte. Acá viene esto de los roles. El adulto tiene un rol, para algo somos padres y tenemos que liderar esta etapa. Si estamos ausentes, el adulto no lidera este proceso, sino que espera que la escuela muchas veces, porque suele pasar en adultos actuales, que la escuela lo solucione o que el terapeuta lo solucione. Es nuestro rol. Y el adolescente es un reflejo de nosotros, como padres, de nuestro rol. No tomarlo como depositario de nuestras falencias. Y sí, muchas veces el adolescente va a actuar como saboteador. ¿Por qué? Porque cada vez que querramos tener una conversación, cada vez que querramos abrir un espacio, siempre se le ocurre algo. No estoy apurado, no estoy cansado, no, esto no voy a hacer. Ay, vos otra vez con tu consejo, ay, vos otra vez siempre. No, mamá, eso era antes, no, papá, eso era antes. Siempre está tratando de sabotear este espacio. Pero ahí está la paciencia del adulto, la sabiduría del adulto, de saber contener y saber esperar. Hay ausencia de diseño de conversaciones, como ya dije. Bueno, aprender a diseñarlas, empecé a trabajar estas construcciones, estos espacios vinculares. Este análisis revela que en muchos vínculos entre adolescentes y adultos los roles están desdibujados. La tarea implícita no se aborda y el espacio-tiempo simbólico está fragmentado. Hay una ausencia de liderazgo transformacional y una falta sistémica de comunicación intergeneracional que puede ser abordada desde la práctica consciente que promuevan confianza, compromiso y comunicación efectiva. Tenemos una responsabilidad como adultos. Tenemos que acompañar a nuestros adolescentes. ¿Cómo? Y ahí está el desafío. Con esta nueva realidad, con este nuevo contexto que nos toca, que es la virtualidad. No alarmarnos en demasía, no exagerar, ni tampoco minimizar. Simplemente empezar a entrenarnos en la escucha activa, en la escucha compasiva. Ser adultos emocionalmente maduros, entender que los límites que ponemos se cumplen. Cuando no se cumplen, hay consecuencias. Entender que el otro adulto no es un enemigo, el otro adulto es un co-líder, llámese en la escuela, llámese el entrenador. O no estar de acuerdo con los métodos, o no estar de acuerdo con ideologías, o no estar de acuerdo con otras maneras de pensar, pero es mi responsabilidad encontrar un punto en común porque juntos estamos construyendo el futuro. Entonces, no caer en noticias alarmistas, no exagerar, no minimizar, y lo repetí un montón de veces, sí escuchar de manera empática y sí construir canales de comunicación con nuestros adolescentes. Espero te sirva. Si sos profesional, seguramente trabajarás varias horas al día, tendrás muchas obligaciones, tendrás otro universo donde te tenés que relacionar, donde tenés que cumplir roles y que seguramente ha de tener sus inconvenientes. Pero cuando llegamos a casa, entramos a otro universo, el universo de nuestros hijos, el universo de nuestra familia. Y no es que dejamos de ser quienes fuimos en el trabajo, seguimos siendo el mismo, seguimos siendo personas y ellos nos observan en nuestro estrés, nos observan en nuestro cansancio, nos observan en cada una de las etapas que compartimos con ellos, lo poco que compartimos.
Entonces, ese pequeño momento de espacio compartido tiene que ser sagrado, no tiene que ser impuesto, tiene que ser construido, tiene que ser un espacio de confianza. Puedo decir que en mi familia logramos ese espacio de confianza con estas técnicas o estos tips que te estuve dando. Hay que bancarse el momento de la mesa. No tiene que ser de lunes a viernes, no tiene que ser todos los días. Puede ser 2 o 3 almuerzos a la semana, o cenas, o los fines de semana, pero un momento compartido, sin interrupciones, y dejar que hablen. Terminé de comer, ya me voy a mi pieza. No, espera, yo todavía no terminé de comer. Nada, pero yo todavía no terminé de comer. Y seguramente va a haber caritas, enojos, hinches, nada por fuera de un marco de respeto. Pero después de unos minutos, si el adulto tiene la madurez y la calma, va a empezar a escuchar cómo empiezan a hablar, cómo empiezan a preguntar, cómo empiezan a contar. Y ahí se abren. Y es ahí donde escuchamos, no criticamos, sin sanciones, sin opiniones, simplemente escucharlo. Y si preguntan por un consejo, darlo desde nuestro punto de vista. Espero te haya servido y seguimos en contacto para más videos como este.